La historia se convirtió en leyenda y la leyenda en mito. Sabemos que este estudio se centra en una cuestión que origina posiciones crispadas y enfrentadas la mayor parte de las veces. Si nosotros también adoptáramos esa actitud, se nos haría imposible hacer algo serio y sincero. Nunca llegaríamos a liberarnos de la perversa dinámica con que suele enfocarse este tema. Tratando de ser fieles al conocimiento, nuestra intención no ha sido pintar la realidad de uno u otro color. Hemos acumulado, ordenado y expuesto datos, tratando de hacerlo de una forma clara y esquemática. El misterio deja de ser misterioso cuando llega a conocerse. En fin, este es tan solo un trabajo que en principio hice para mí mismo, para aclararme de qué iba todo esto, y que ahora, con la ayuda del Hado, pongo a disposición de todos vosotros. Sé que, en el fondo, todo este misterio no consiste más que en recordar algo que había quedado como olvidado junto a una fuente. Y ese algo, o alguien, siempre supo que volveríamos cuando la sed mortal provocada por este mundo inerte de muertos que entierran a muertos se hiciera insoportable. Siempre ha sido así, y por esto mismo tiene tanta importancia el mito. El viaje al centro de la Tierra, donde de las entrañas de la montaña polar de la revelación surge la fuente de agua pura de la vida eterna. Empezaremos situándonos en los mágicos imperios perdidos del pasado. En aquel remoto tiempo olvidado e ignorado por el común de los mortales, hallamos el primer poder temporal. Era una tierra habitada por seres superiores que participaban de la divinidad. Dioses que mediante su virtud y su poder dominaron la tierra, transformándola y levantando hermosos imperios con realizaciones increíblemente audaces. La belleza interna y externa, así como la justicia, reflejo de una clara capacidad de discernimiento, gobernaban el mundo. La salud y la armonía de mente y cuerpo conferían a estos seres superiores nobleza, haciendo de su vida en este mundo algo digno de ser vivido con alegría y firmeza en el conocimiento de la verdadera naturaleza de las cosas. Aquello que eran en esencia y en su naturaleza física era también lo que obraban en el mundo, como un reflejo. Un reino de dioses regido por la belleza y la justicia. Pero todo aquel mundo, un día, en una sola noche, desapareció, dejándonos tan solo ruinas imposibles y leyendas fantásticas. El manto putrefacto de la muerte extendió su pobreza por el mundo, ocultando la verdadera luz a los ojos de los hombres mortales. Muertos que entierran a muertos. Según Jean Robin, el primer poder temporal cuyo espíritu se ha perpetuado secretamente en el tiempo y cuyo cuerpo ha permanecido oculto en las cavernas de la tierra, ascenderá en los últimos días para recuperar su poder y maravillar al mundo con su mágica resurrección. Cuando el mundo divino desaparece de la tierra, viene a convertirse en un tiempo mítico que fluye paralelamente al tiempo histórico, pero a un ritmo diferente. A lo largo de los milenios, ha habido múltiples ocasiones en las que el tiempo mítico de los dioses ha venido a manifestarse y actuar sobre nuestro plano de existencia. En el fondo, todo lo que aquí contamos trata de la continua reaparición de este poder oculto en la historia de los hombres mortales. Creemos poder afirmar que precisamente esto es lo que pretendió encarnar el nazismo. Vamos a verlo. Sea como sea, es inevitable que el resurgimiento de este tiempo primigenio sobre el mundo provoque terribles enfrentamientos apocalípticos. Como decimos, esto es inevitable puesto que en estas contiendas siempre hallaremos enfrentándose a muerte a dos poderes antagónicos e irreconciliables. Por una parte encontramos el impulso creador, las fuerzas vivas del mundo del mito y del espíritu. Por la otra parte se halla el mundo material, dominado por los agentes de la degeneración y la muerte.
el demiurgo demonio creador, o tal vez causante de este mundo mortal, buscaría impedir la liberación, la resurrección y la divinización del hombre, pues sabe que ello arruinaría su reino de degeneración, muerte y putrefacción. Al final de todo, irremediablemente, la historia del mundo de los hombres y de los hombres mismos vendría a estar ligada directamente al mundo de los dioses. El demiurgo demonio lo sabe, y sabe que su tiempo y su reinado son limitados. Nuestro mundo es escenario de una lucha que no acabará nunca hasta que todo esto deje de ser. A principios de los años 30 del siglo XX, el mito iba lentamente esclareciéndose, como si despertara de un largo letargo. Al soplo de un viento de otro mundo, se extendía sobre la tierra el renacer del mundo antiguo. Mitos, leyendas, realidades. Los hados liberaban las fuerzas que movilizan la historia de los hombres mortales, proyectando sobre el mundo la divinidad. Súbitamente, el mundo se sintió sacudido por un fogonazo de luz sobrenatural. Empezaba a intuir, a recordar la divinidad perdida. Sobre la tierra, grandes cambios culturales y políticos anunciaban el regreso del hombre nuevo y del mundo nuevo. En el ojo del huracán de esta contienda cósmica nos encontramos con Otto Rahn, cuyo trabajo será fundamental en la resurrección del mito. Este alemán nace en Michelstadt, en el Odenwald, región de Hesse, el 18 de febrero de 1904. Orienta sus estudios universitarios hacia la romanística, es decir, la investigación sobre la cultura, la historia y la lengua de los países románicos, especialmente el Languedoc, la Occitania del sur de Francia, zona oriental de los Pirineos franceses, región del Golfo de León y sur del Macizo Central francés. Rahn decide desarrollar su tesis doctoral sobre la herejía cátaro-albigense y sobre el poema Parsifal de Wolfram von Eschenbach, así como sobre aquel extraño personaje, Kyot de Provins, quien, según Wolfram, le comunicó la leyenda del Grial. Rahn, un joven entusiasta del catarismo, movimiento herético exterminado por el Vaticano en el siglo XIII, recorrió las montañas y valles del Pirineo francés y la región cátara, efectuando extensas investigaciones de campo y practicando exhaustivas exploraciones espeleológicas en las grutas del Ariège, departamento francés. Al mismo tiempo, estudiaba las fuentes del catarismo en las universidades de Toulouse, París y Friburgo. Asimismo, mantuvo incontables conversaciones con nativos, investigadores regionales e intelectuales como Deodat Rodé, Maurice Magret y Antonin Gadal. Su trabajo no pasaría desapercibido para los dirigentes del Tercer Reich alemán. Tras recibir el reconocimiento del gobierno nacional socialista, Rahn ingresó en la SS Ahnenerbe con grado de coronel. Como resultado de este ingreso y de sus posteriores investigaciones, publicó en 1937 La Corte de Lucifer, obra en la que se desarrollan diversos conceptos de la cosmovisión nazi. En 1933, con 28 años, había publicado ya Cruzada contra el Grial, Kreuzzug gegen den Gral, libro cuya clave fundamental para el reconocimiento nacional socialista reside en una idea que, para la mayoría de la gente, puede resultar absurda o carente de sentido. Rahn sostenía que los cátaros fueron los custodios del Grial cuando en el siglo XIII se desencadenó la cruzada católica contra ellos. El Grial sería determinante al referirnos a las claves mágicas que, en verdad, mueven el mundo. Un tesoro proveniente del mítico reino de Hiperbórea Atlántida, en el que estaría inscrito, en un lenguaje enrevesado, posiblemente rúnico arcaico, el secreto y el conocimiento de los hombres dioses de los que hablan los relatos antiguos.
Los cátaros habrían sido los guardianes de este tesoro de la humanidad aria, del cual recibían luz y conocimiento, aunque nunca llegarían a descifrar plenamente el significado del mensaje inscrito en él. La nobleza visigoda había creado en el sur de Francia, territorio recorrido por los cátaros, una sociedad próspera y desarrollada. Toulouse era considerada la tercera ciudad más grande de Europa, tras Roma y Venecia. La hermosura del país cátaro prendió profundamente en Otto Rahn. La fresca alegría de los arroyos y la fuerza radiante de las montañas nevadas saludan cada nuevo día los verdes y frondosos valles pirenaicos que se abren hacia el norte, a través de las cuencas de los ríos Garona, Ariège y Aude. El clima de la región es suave en los valles y la tierra fértil da buenas cosechas. En los bosques laberínticos de poderosos hayas, fresnos y robles se guarda, según la tradición, el secreto del amor de Hércules y Pirene. En el país cátaro florecía el amor cortés de los trovadores y la espiritualidad de los propios cátaros, quienes rechazaban la Biblia judía por considerarla obra del maligno, anunciando una religión de amor, no muerte, es decir, inmortalidad, frente al judeocristianismo, identificado por ellos como una religión de muerte. Pero sobre esta noble tierra se cernían amenazantes los agentes de la muerte. El Vaticano, atento a lo que consideraba una herejía, actuó contra ellos. Oscuras nubes, iluminadas por el rojo de las hogueras en las que eran quemados los herejes, se alzaron sobre el país cátaro. La tierra se regó de sangre derramada por las espadas en episodios de extrema violencia. En Béziers, según las crónicas, la orden fue clara: matar sin distinción, lo que provocó la muerte de miles de personas, incluidos hombres, mujeres y niños. Según la interpretación de Rahn, este habría sido el motivo oculto de la cruzada contra los cátaros, la búsqueda del Grial. En su primer libro, Cruzada contra el Grial, Rahn se centra en una obra titulada Parzival, escrita por el autor alemán medieval Wolfram von Eschenbach. Parzival trata sobre los caballeros del Grial. Rahn realiza un análisis histórico del libro de Wolfram e identifica una relación directa entre el relato y la historia de los cátaros del siglo XIII. Según su interpretación, los personajes que en el relato de Wolfram aparecen como imaginarios y con nombres fantásticos estarían en realidad relacionados con figuras históricas concretas vinculadas al misterio del Grial. El término Graal es la forma alemana de Grial y está tomado del citado poema. Rahn identifica, por ejemplo, a Guyot de Provins, personaje histórico, con Quiot, personaje del libro de Wolfram, quien, según este, le transmitió la leyenda del Grial. Siguiendo esta línea, llega a la conclusión, de forma exhaustiva según su propio planteamiento, de que cuando Wolfram se refiere a los custodios del Grial, en realidad estaría aludiendo a los cátaros. Asimismo, afirma que Montsegur, fortaleza situada sobre un pog o montaña en el sur de Francia, próxima a la frontera española, sería el Mont Salvage que aparece en el poema como castillo del Grial. De este modo, Rahn identifica diversos personajes históricos y lugares geográficos del siglo XIII con los elementos narrativos del poema, concluyendo que el Grial habría sido custodiado en Montsegur durante la cruzada contra los cátaros. En la guerra contra los cátaros, la fortaleza de Montsegur se distinguió por la tenacidad y el heroísmo con que fue defendida durante meses de asedio. Finalmente, el 16 de marzo de 1244, la fortaleza cayó y sus defensores fueron ejecutados. Al entrar en Montsegur, los vencedores no hallaron ningún tesoro. Según la leyenda, la noche anterior a la caída, 4 perfectos cátaros lograron escapar y pusieron el Grial a salvo en alguna cueva de las montañas del Sabartez,
en los Pirineos. Ran, que dedicó gran parte de su vida a buscar este supuesto objeto en las cuevas y montañas pirenaicas, no llegó a encontrarlo, aunque consideraba haber descubierto claves que permitirían su futura localización e interpretación. Según Wolfram von Eschenbach, el Graal no sería un cáliz, sino una piedra caída de la corona de Lucifer, en la que estaría inscrita la ley de los primeros seres divinos hiperbóreos. En este sentido, Graal haría referencia a una tradición más antigua y precristiana. Este objeto, descrito como una piedra caída del paraíso, simbolizaría el recuerdo que despierta la memoria profunda del ser humano. Para Rand, el Grial representaría un principio espiritual que acompaña a la humanidad a lo largo de su historia, impulsándola hacia la superación de sí misma. Este camino, entendido como una vía heroica, permitiría vencer las limitaciones y debilidades que atan al hombre a la materia. El Grial actuaría así como guía, ayudando a reconocer la verdadera naturaleza del mundo y del propio ser humano. Además de este significado simbólico, Rand también consideraba que el general podía ser un objeto real, un vínculo entre el mundo material y el mundo de lo divino, procedente de una civilización primordial desaparecida, asociada a los mitos de Hiperbórea y la Atlántida. Las primeras huellas de esta tradición se remontarían, según esta interpretación, a la cultura zoroástrica. Para los antiguos pueblos iranios y los arios de la India, el origen se situaba en un territorio septentrional, un gran norte que, al volverse inhabitable, habría obligado a migraciones hacia el sur. A partir de ahí, surgiría una tradición que, por vínculos lingüísticos y simbólicos, se conectaría con la del Grial. Términos como Parsival, Gamuret o Muhabbat, de posible origen iranio, aparecerían en el poema de Wolfram con ligeras modificaciones, lo que sugeriría un paralelismo cultural que enlazaría con la tradición cátara. Según esta visión, el Grial habría llegado hasta los visigodos y, a través de ellos, habría influido en el catarismo. Rand planteó que en un momento determinado, esta herencia simbólica habría pasado a los cátaros albigenses de Occitania, de forma similar a como ciertas doctrinas orientales, como el mazdeísmo, habrían dejado su huella en Europa.